Antonio Nistro, bueno, ya se lleva a cabo en estos momentos el segundo examen de admisión para la UNAM. Buena tarde. Alejandro, buena tarde, gusto saludarte. Así como lo comentas, esta tarde, hace menos de una hora, comenzó la aplicación del examen de control presencial para 2,122 aspirantes a licenciatura de la UNAM convocados en la sede de León, Guanajuato. Entraron sin celular, sin otra cosa más que lápiz y elementos básicos para realizar esta prueba de 120 aciertos en 3 horas. Se les pidió portar una identificación oficial y comprobante de la cita impresa. Además, Alejandro, déjame te comento, llegaron de otros estados como Jalisco, Michoacán, Querétaro y San Luis Potosí, algunos molestos por el gasto que les implicó este traslado. Hasta el momento, 45,000 aspirantes ya cuentan con su cita y conocen la fecha, sede y horario que les corresponde, pero llama la atención, Alejandro, fíjate que aunque este proceso ya inició, aún 13,000 jóvenes que tienen la oportunidad aún no se han inscrito para realizar este examen en ninguna de las 4 sedes. Dábamos cuenta de algunos que decían que no iban a poder costear un viaje con su traslado. Imagínate, para muchos comprar un vuelo, hospedaje, comidas de un día para otro, otros que también comentaban que el sistema no les arrojaba aún la cita y otros tal vez, y que serán muchos los tramposos que ya no se inscribieron y no van a hacer este examen. Alejandro, por último, el jueves en la misma sede en León, Guanajuato, la prueba será aplicada en 3 turnos, comenzando a las 9 de la mañana y finalizando a las 8 de la noche para después dar paso a Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México en los próximos días, pero así inicia esto, Alejandro, este segundo examen presencial de control con algunos jóvenes molestos, otros que no han ido Gracias. y seguimos pendientes. Muy bien, gracias. Gracias, Antonio. Buena tarde. Los exámenes de la UNAM continuarán mañana en Oaxaca en 3 horarios, a las 9 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. En Tijuana serán los días 15 y 16 de agosto. En la Ciudad de México, los días 17, 18 y 19 de agosto. Miguel Velázquez, vamos contigo. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buena tarde. Te comento que aquí en la capital, pues se conmemora y se celebra también el Día Internacional de las Juventudes, especialmente para los jóvenes, donde la Ciudad de México avanzará hacia un nuevo modelo de educación media superior, además de ampliar la construcción de preparatorias y universidades, principalmente en las zonas periféricas de la capital. Esto fue lo que comentó la jefa de gobierno al respecto. La educación es el más sagrado de los derechos de la juventud, como aquí se decía. Que ninguna puerta del conocimiento se cierre para los jóvenes y ningún sueño se apague por falta de escuelas. Así que estaremos construyendo más preparatorias y universidades en esta gran ciudad, sobre todo en la periferia, que es en donde más falta hace. Alejandro, esta declaración surgió durante la entrega del Premio de la Juventud 2026, donde la jefa de gobierno destacó otras acciones dirigidas a las juventudes, como la beca universal para estudiantes universitarios, que este año prevé alcanzar a 200,000 jóvenes, y el programa de vivienda en renta asequible, donde pues se va a priorizar a este sector de la población. En la ceremonia, Brugada entregó 19 premios de la juventud con una bolsa total de 437,000 pesos para reconocer trayectorias en derechos humanos, ciencia, cultura, deporte, medio ambiente, diversidad sexual e igualdad de género. Es el reporte que te tengo. Regreso contigo. Gracias. Buena tarde. Vamos a Campeche. En otros asuntos, fue detenido Carlos Alberto N. Él fue el director de comunicación social del gobierno del estado durante la gestión de Alejandro Moreno. Lo acusan de peculado por su presunto vínculo con pagos irregulares a la televisora Mayavisión. Además, las autoridades de Campeche mantienen abiertas las investigaciones contra otros ex colaboradores de Alejandro Moreno. Vamos contigo, Jimena Macé, y esta audiencia de Ángel Aguirre Rivero, el ex gobernador de Guerrero. Hola Alejandro, es un gusto saludarte. Así como lo comentas, el exgobernador de Guerrero, Ángel N., enfrentó una audiencia inicial que duró casi 14 horas, en la que el juez escuchó los argumentos de la Fiscalía y de la Defensa, y entre los datos presentados se destaca la entrega en septiembre de 2014 de un dispositivo con grabaciones de las cámaras del exterior del Palacio de Justicia de Iguala, correspondiente a los días 26 y 27. El dispositivo habría llegado a manos del entonces gobernador, quien presuntamente lo mantuvo en su poder sin dar aviso a las autoridades.
El juez consideró suficientes los datos de prueba y confirmó la prisión preventiva en el centro número 1 Altiplano, además de fijar 4 meses para el cierre de la investigación complementaria. Seguimos pendientes de más información y regreso contigo al estudio. Gracias. Vamos a más información de este tema. Los familiares de los normalistas de Ayotzinapa aseguraron que la vinculación a proceso de Ángel Aguirre no resuelve el caso. El vocero de este grupo de padres aseguró que no se otorgó información sobre el paradero de los estudiantes. Exigen investigar a más autoridades e incluso que declare el expresidente Peña Nieto. Karina Palacios, vamos contigo. El Partido Acción Nacional va contra los despojos. Buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Así es una propuesta de reforma al Código Civil de la Ciudad de México que busca evitar que un inmueble obtenido mediante despojo, violencia, engaños o documentos falsos pueda ser adquirido legalmente con el paso del tiempo. Esta iniciativa Patrimonio Seguro, así se llama, presentada por el diputado local Mario Sánchez del PAN, plantea 4 candados para cerrar los vacíos legales que permiten el robo de inmuebles. Uno de ellos es que con el tiempo de posesión obtenido mediante un acto ilícito no se puede utilizar para prescribir un inmueble. Así lo dijo el diputado Mario Sánchez. En lugar de esperar a que te roben tu casa para actuar, vamos a cerrar las puertas antes de que puedan hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, quien obtuvo un inmueble mediante despojo o violencia, fraude, suplantación o documentos falsos, no podrá convertirlo ilegal en propiedad simplemente dejando pasar los años, porque el tiempo no puede premiar al delincuente. Hay que recordar, Alejandro, que de enero a junio del 2026 la Fiscalía General de Justicia Capitalina abrió 1,966 carpetas de investigación por despojo. Por ello, esta propuesta también establece que los recibos de predial y datos catastrales no sean considerados por sí solos como prueba de propiedad. Además, se plantean revisiones notariales más estrictas y medidas de protección para adultos mayores, personas con discapacidad y aquellas que residen fuera de la ciudad. Así lo dijo el legislador Mario Sánchez. No violentamos el debido proceso. Protegemos a las víctimas antes de que sea demasiado tarde. Porque mientras aquí discutimos estadística, afuera hay una persona adulta mayor con miedo a perder la casa donde vivió toda su vida. Hay familias gastando sus ahorros en abogados. Y hay víctimas que pueden pasar hasta 4 años o más intentando recuperar un inmueble. En caso de que los notarios o profesionales inmobiliarios incumplan con las obligaciones de esta iniciativa, también está proponiendo que se incorpore la suspensión o revocación del cargo. Esta iniciativa se turnó a comisiones para que sea analizada. La información, Alejandro. Gracias, Karina. Buena tarde. Buena tarde. Buena tarde. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos con las noticias. Vincularon a proceso a 8 personas por su presunta responsabilidad en el delito de despojo en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México. Obligaron a las víctimas a abandonar su casa y eso provocó que les dictaran prisión preventiva. La alcaldía Benito Juárez reforzó la estrategia contra los despojos. Además, acompañará a las víctimas. En Benito Juárez estamos para protegerlos, cobijarlos, cuidarlos, ayudarlos y acompañarlos. Hemos invitado con una campaña de información a todas las vecinas y vecinos donde estamos diciéndoles que se acerque primero, que se acerque a la alcaldía. Un juez federal concedió un amparo a Hilda Lozoya, con lo que se frenó su vinculación a proceso por el delito, por el caso de agronitrogenados. La Fiscalía General de la República acusa a esta mujer, que es hermana de Emilio Lozoya, de lavado de dinero. El juzgado resolverá la validez del amparo definitivo a fines de septiembre. Y en Michoacán detuvieron a Cristian N., alias El Vikingo, acusado de extorsionar a comerciantes michoacanos. Lo vinculan al cártel Jalisco Nueva Generación y a los Viagras. Fue capturado en Uruapan luego de un operativo. ¿Qué tal? Yo soy Daniela Cardona y vamos a revisar el informe de seguridad nacional. Comenzamos este resumen en Baja California. Catearon un inmueble y detuvieron a 4 personas con armas, marihuana y vehículos. Por otro lado, en Nayarit arrestaron a una persona con un fusil, armas, explosivos improvisados y un inhibidor de drones. En Sinaloa capturaron a 3 personas con armas, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos.
También en Sinaloa inhabilitaron 2 laboratorios de metanfetamina y decomisaron más de 2,000 litros de sustancias. La afectación a la delincuencia organizada asciende a 40 millones de pesos. En Veracruz detuvieron a una persona con armas, cargadores, ponchallantas, un vehículo y un chaleco táctico. Hasta aquí la información con base en datos del Gabinete de Seguridad. Comenzamos el recorrido esta tarde por la Ciudad de México con Mario Miranda. Hola, Mario. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos en la alcaldía Iztacalco, exactamente entre las calles Oriente 108 y Sur 157. Alejandro, te platico que esta tarde 2 vehículos pesados, un camión tipo Vactor de estos que se utilizan para realizar el desasolve de las coladeras, y también otro camión de remolque, un tipo camión de volteo de estos que utilizan para transportar material de construcción. Estos 2 vehículos pesados cayeron en 2 socavones que se encuentran sobre esta calle, en la que es Oriente 108. Te platico que según versiones, circulaba sobre esta zona el camión tipo Vactor, el cual realizaba trabajos de desasolves, cuando debido al peso de este vehículo, son aproximadamente 30 toneladas, es que los han comentado las autoridades, vence el pavimento, el suelo, debido al reblandecimiento de la tierra por las lluvias, y forma este socavón, quedando las llantas traseras en este socavón de este vehículo pesado. Minutos más tarde también transitaba por esta zona un camión de volteo de carga y cae a otro socavón, este socavón que tenemos en las imágenes del Heraldo Televisión. A decir de las autoridades, se trata del colapso de esta zona del drenaje, del colector de drenaje, y el reblandecimiento de la tierra ha provocado que se formen socavones en estas zonas. A la emergencia acudieron bomberos, protección civil, quien con ayuda de maquinaria pues lograron liberar estos vehículos pesados que estaban atorados ambos en estos 2 socavones que cayeron en esta zona. Comentarte que la zona ha sido acordonada para evitar accidentes y posteriormente realizarán los trabajos para tratar pues de ver por qué se han formado estos socavones. Vemos que la tierra está bastante húmeda en esta zona y en esta semana están realizando los trabajos para tapar y rellenar estos socavones y solucionar el problema en esta colonia Ramos Villana, Alejandro. Muy bien, gracias, Mario. Vamos ahora con Gaspar Betancourt al otro lado. Hola, Mario. Gaspar, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro Auditorio, excelente tarde en la zona poniente de la capital, donde se registra un avance muy complicado, sobre todo para quienes procedentes de la zona de Santa Fe se dirigen hacia la Ciudad de México. Durante más de 2 horas estuvo bloqueada la glorieta de Vasco de Quiroga al cruce con Javier Barros Sierra por habitantes del predio de La Loma, quienes están demandando regularización del mismo. Luego de que se registró este bloqueo, autoridades del gobierno capitalino acudieron al sitio y entablaron una negociación con los manifestantes, les ofrecieron mesa de trabajo y bajo este acuerdo fue que retiraron el bloqueo. Sin embargo, el avance todavía muy complicado, no solo sobre Vasco de Quiroga, sino esto también impactó tanto la carretera como la autopista México-Toluca con dirección hacia Constituyentes o hacia la avenida Paseo de la Reforma. Hay que tener paciencia, será cuestión de minutos para que poco a poco se restablezca el avance en esta zona, principalmente para quienes dejan Santa Fe con dirección hacia la Ciudad de México. Por lo pronto reporte y por supuesto continuamos. ¿Y ya se retiró el bloqueo, Gaspar? Hace aproximadamente 15 minutos, okay. Alejandro, se retiraron los manifestantes, sin embargo todavía sigue muy complicado aquí el remanente. Y es la peor hora, la hora en que sale muchísima gente de trabajar de la zona de Santa Fe y bajan a la Ciudad de México, al centro, y se pone complicadísimo. En fin, gracias, Gaspar, gracias. Gracias, Mario Miranda. También vámonos a una pausa y continuamos con más en las noticias. Hoy el mundo vivió un día histórico porque lo que ocurrió hoy, este eclipse total de sol, no lo veíamos desde hace más de un siglo. Y para muchos de nosotros tal vez no lo volvamos a ver. Una parte se vio en Groenlandia, en Islandia y en España. Y desde allá, Patricia Alvarado nos informa. Queridos amigos de Heraldo Televisión, los
Los saludo desde el vuelo 1473 de Iberia, que ha seguido la estela del histórico eclipse total de Sol. Iberia, la compañía aérea bandera española, en una iniciativa pionera, transmitió el histórico acontecimiento a 10.000 metros de altura, siguiendo la estela del eclipse, y con un gran equipo de cámaras transmitió por sus redes sociales en vivo el acontecimiento para millones de personas en el planeta. El código del vuelo 1473 fue en homenaje al año del nacimiento del astrónomo Nicolás Copérnico, y en el avión viajaron científicos del proyecto Xeilos de innovación tecnológica. El vuelo, al que fue invitado Heraldo Media Group, sirvió como una plataforma para una misión científica y se enmarcó en el compromiso de Iberia con acciones que generan gran impacto positivo en la sociedad. España ha vibrado con el eclipse solar total, el primero en 114 años, que dejó en penumbra 12 regiones autónomas de las 17 que configuran el mapa español. Desde 1912 no se había visto un fenómeno de esta naturaleza, que tuvo una duración total de 7 minutos cuando el día se volvió noche en una franja de 293 kilómetros de ancho, de Galicia a las Islas Baleares. El eclipse en conjunto duró casi 4 horas y media y se inició en el mar de Bering y terminó en el Océano Atlántico. 500,000 de visitantes llegaron a España para observar el extraordinario fenómeno, y hubo hasta 1,5 millones de desplazamientos a los lugares donde la luna cubrió al sol, dejando solamente su dorada corona. La NASA se instaló en Villalibado, un pueblito abandonado en Burgos, norte de España. Ahí colocó sus potentes telescopios en la azotea de la iglesia de San Salvador para estudiar el fenómeno. También lanzó 86 globos científicos de Groenlandia a España de observación cósmica. Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Fascinante siempre estos fenómenos, y es impresionante cómo de pronto el día se convierte en noche por unos cuantos minutos y luego vuelve a la normalidad. Vamos a Colombia, porque allá aumentó a 239 el número de muertos por el terremoto de esta semana. Las autoridades reportaron más de 3.700 heridos y 287 desaparecidos. Hasta hace unos momentos se contaron más de 9.000 viviendas destruidas y 45.000 afectadas. La presidenta de México confirmó que se enviaron 19 toneladas de ayuda. Además, se enviaron militares y binomios caninos como parte del agrupamiento de ayuda Cali. Ya despegaron 2 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana del AIFA rumbo a Pereira, Colombia, con 854 despensas que representan 19.5 toneladas de ayuda humanitaria, y van también obviamente elementos del Ejército Mexicano para apoyar en todas las labores. 12, 13 y 14 de agosto se enviarán 2.562 despensas que representan 58.5 toneladas de ayuda humanitaria. Se envía agua, se envían también medicamentos. Topos mexicanos llegaron a Colombia para apoyar en el rescate de personas, a pesar de las restricciones de ayuda humanitaria. David Tamayo, director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, aseguró que solo participarán en labores de ayuda de equipos de trabajo certificados. Solo estaremos aceptando el apoyo por parte de estos países que nos pueden garantizar grupos de búsqueda y rescate reconocidos por el INSARAC, que es el sistema internacional que los certifica, y reconocidos obviamente por sus propios países como equipos de búsqueda y rescate capacitados para realizar esa labor con estándares internacionales. Estos grupos de búsqueda y rescate vendrán dentro del cumplimiento que se tiene en los protocolos de atención de emergencias y desastres. En Estados Unidos, Caroline Leavitt dejará este mes el cargo de secretaria de prensa de la Casa Blanca. Dijo que fue por motivos personales, porque quiere pasar más tiempo con su familia. Donald Trump dijo que esta mujer seguirá como una de sus principales asesoras externas.
Ruta 2027. Tenemos encuesta. Morena mantiene la ventaja en Quintana Roo de cara a la elección del próximo año. La más reciente encuesta de Question Mark Estudios de Opinión en colaboración con el Heraldo Media Group reveló que Morena se encamina a ser el favorito en Quintana Roo para las elecciones gubernamentales en 2027. Si hoy fueran las elecciones, el partido guinda ventaja a sus rivales con el 42% de preferencia. Muy por debajo le siguen Movimiento Ciudadano y el Verde Ecologista con el 6%, mientras que el PAN y el PRI registraron 5 y 4% de apoyo respectivamente. Eugenio Segura parte como el candidato preferido de Morena de cara a las elecciones con el 28%. Le siguen Ana Pati Peralta con el 22% y rezagado se queda Rafael Marín con el 11%. En caso de que Eugenio Segura fuera el contendiente por parte de la 4T, se llevaría la gubernatura con el 59% de las preferencias, dejando atrás a Lidia Rojas de Movimiento Ciudadano con el 9%, a Mayuli Martínez del PAN con el 7% y Leslie Hendricks del PRI únicamente contaría con el 3% de apoyo. Y Ana Pati Peralta fuera la elegida por la coalición Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista, vencería a sus rivales con el 53% de preferencia de la ciudadanía. Lidia Rojas de Movimiento Ciudadano contaría con el 10% de apoyo, mientras que Mayuli Martínez del PAN y Leslie Hendricks del PRI contarían con el 9 y 4% de apoyo, respectivamente. Heraldo Media Group. Ruta 2027. Bueno, hubo jaloneos entre dos diputados en el Senado de la República. Verónica Macías. Hola Alejandro, muy buena tarde, te saludo con mucho gusto. Pues los diputados federales Arturo Ávila de Morena y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla pues protagonizaron un enfrentamiento que incluyó, como bien lo comentas, jaloneos y acusaciones en esta comisión permanente por un eventual desaforo de Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI. Decirte que todo inició cuando el morenista caminaba por el patio del federalismo del Senado y fue interceptado por el priista, quien lo acusó de ser proveedor de armas, y comenzaron los empujones. En respuesta, Ávila lo calificó de porro de Alito Moreno, el líder nacional del PRI. Tras unos minutos de jaloneos e imputaciones mutuas, Arturo Ávila se metió a las oficinas de Morena y concluyó este suceso. Y es que por la mañana el vocero de Morena en la Cámara de Diputados pues pidió que a la sección instructora que avance en este proceso para retirarle la inmunidad constitucional a Moreno. Escuchemos. Yo creo que es momento de que la sección instructora adelante los procesos que están ahí pendientes. Me parece, insisto, que un personaje como él no debería de estar protegido por el manto del fuero, nadie debería de estar protegido. Mientras que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, pues llamó a que se calmaran los ánimos y pidió a los priistas que si tienen pruebas sobre las acusaciones que hacen, pues las presenten ante la Fiscalía General de la República. Veamos. Valdría la pena tener siempre a la mano un manual de Carreño y mucha serenidad en el momento de actuar como funcionarios públicos, como responsables de la confianza que nos dio el pueblo de México, independientemente del partido. Y es que afirmó que es lamentable convertir en un circo a la institución a donde pues se legisla. Y finalmente decirte, Alejandro, que el debate sobre Alejandro Moreno pues abarcó gran parte de la sesión de esta comisión permanente. Sin embargo, pues ya todo se llevó con cierta tranquilidad. La información que te tengo, Alejandro. Gracias, Verónica. Muy buena tarde. Buena tarde, vamos a otros temas porque el PAN presentó una iniciativa para regular las conferencias de prensa de Claudia Sheinbaum. La propuesta estuvo impulsada por el líder de la Acción Nacional, Jorge Romero, con el objetivo de garantizar los derechos de réplica de los ciudadanos que son señalados desde el Palacio Nacional. Michelle Santiago, vamos contigo porque hay sanciones contra una organización que se llama México Tiene Vida. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
pues acaba de dar un revés definitivo a esta organización México Tiene Vida AC, que buscaba convertirse en partido político nacional. Por unanimidad, los magistrados confirmaron una multa de casi 68,000 pesos tras acreditarse que la representación de esta agrupación intentó sobornar a una funcionaria del Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Bueno, pues todo se remonta a una asamblea distrital convocada en Chihuahua. La reunión tuvo que cancelarse porque no juntaron el número de personas requerido por la ley. Al momento de notificar la cancelación, la representante de la organización se acercó a la vocal ejecutiva del INE y le ofreció dinero a cambio de favorecer este trámite. La funcionaria pues no solo rechazó el dinero en el acto, sino que asentó el intento de soborno en su informe oficial. La organización recurrió al tribunal argumentando la falta de pruebas, pero el proyecto de la magistrada Claudia Valle Aguilasocho fue contundente. Primero, los informes del funcionario del INE tienen valor probatorio pleno por contar con fe pública. Segundo, el simple hecho de ofrecer el dinero configura la falta grave, sin importar si este fue aceptado o no. Y tercero, quienes aspiran a ser un partido político tienen el deber legal de actuar con prioridad y garantizar el respeto a la autoridad electoral. Con esta sentencia, pues el expediente SUTRAP 180-2026 no solo queda firme en la sanción económica, sino que el expediente continúa abierto ante la Fiscalía General de la República para las investigaciones penales correspondientes. Alejandro, ahí la información del Tribunal Electoral. Esta organización, bueno, pues prácticamente ya quedó desechada, y esta impugnación por lo contundente y las declaraciones de la trabajadora del Instituto Nacional Electoral pues también quedan fuera. México Tiene Vida haciendo pues prácticamente el ridículo luego de pues querer acusar a esta empleada del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Michelle Santiago, buena tarde. Buenas tardes. Vamos contigo, Luis Pérez. Se alerta una nueva modalidad de fraude. Así es, Alejandro, muy buena tarde, el auditor de Heraldo Media Group. Pues sí, la Conducef registró 92.202 reclamaciones contra instituciones financieras. La cifra representa un aumento del 20% respecto a 2025. Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef, alertó de que 6 de cada 10 de estos asuntos tienen que ver con un tema de fraude y alertó de esta nueva etapa. Escuchemos a Oscar Rosado Jiménez. Básicamente es decirte, tienes movimientos inusuales en tu cuenta, tienes cargos de alguna de estas famosísimas tiendas de comercio electrónico, tienes bloqueada la cuenta. O sea, todas estas temas que se te lo pueden hacer por llamada telefónica o por mensaje, lo que finalmente generan es un estado de angustia, de miedo, de ansiedad, que hace que ya no razonablemente te cubras y empieces a entregar información. Alejandro, para evitar ser víctima de fraude, recomiendo pues no contestar ninguna llamada de ningún tipo, que tengan cuidado porque estas pueden estar enmascaradas. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que aparecen que es una institución bancaria, pero la verdad es que no hay que contestar ningún tipo de llamadas, ya que los bancos no hacen ese tipo de acciones. Alejandro, es mi reporte. Luis Pérez. Vamos ahora al clima. ¿Cómo te va, Marta? Buenas tardes. Hola, Alejandro, qué gusto saludarte. Te cuento que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre un periodo de 48 horas de lluvias intensas que afectará a varias regiones de México para el jueves 13 de agosto. Estas precipitaciones más intensas se desplazarán hacia el sureste de Guerrero, en el norte y el suroeste de Oaxaca, el sur de Chiapas y el sur de Veracruz. Pero vamos a revisar las temperaturas para mañana. Comenzamos en el norte del país, donde se esperan temperaturas calurosas y ráfagas de viento. En Hermosillo, Sonora, una máxima de 37 grados y una mínima de 27 para mañana. Chihuahua, intensas lluvias, temperaturas entre los 31 y 20 grados. En Coahuila, máxima de 32 y una mínima de 20 con cielos despejados, como en Monterrey, Nuevo León, donde se espera una máxima de 36 y una mínima de 23. Tamaulipas, temperaturas entre los 37 y 24 grados. En el centro del país se prevén lluvias intensas con actividad eléctrica y posible caída de granizo. En Tepic, Nayarit,
Una intensa lluvia pronosticada para mañana, una máxima de 29 y una mínima de 19 grados. En Aguascalientes, temperaturas entre los 28 y 14 grados. San Luis Potosí para mañana también 28 hacia la máxima, 13 grados hacia la mínima. Y en el Estado de México se pronostican lluvias, 19 hacia la máxima, una mínima de 9, así que a estar prevenidos con esos paraguas y unas chamarras. En Ciudad de México para mañana se pronostica 23 grados y una mínima de 14. Finalizamos en el sur, donde el paso de la onda tropical número 26 sobre el sureste va a originar lluvias intensas. En el estado de Guerrero, 26 grados hacia la máxima para mañana, 17 grados hacia la mínima. En Oaxaca, 28 como máximo, 14 grados hacia la mínima. Mientras tanto, en Veracruz las temperaturas van a rondar entre los 26 y 17 grados, también con intensas lluvias, como en Tabasco. A sacar los paraguas, máxima de 35 y una mínima de 26 grados. Finalizamos en Campeche, una máxima de 34 grados y una mínima de 26. Y Alejandro, en otros temas, hoy se conmemora el Día Internacional de la Juventud. Los adolescentes enfrentan múltiples retos en la sociedad, desde la incertidumbre económica, presión social y la preocupación por la salud mental. Veamos esto. Este 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud pone el reflector sobre millones de personas que están construyendo su futuro mientras se enfrentan problemas que van desde la incertidumbre económica y la violencia hasta la presión social y los desafíos de salud mental. Llegamos, yo creo, con jóvenes con mucho más conciencia y mucho más acceso al conocimiento que nunca en la historia de la humanidad. Ahora, por el otro lado, llegamos, yo diría, muy dolidos y hasta rotos en muchos lugares. Uno de los retos que más preocupa es la salud mental. La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 7 personas de 10 a 19 años vive con ansiedad o depresión. Además, advierte que muchas de estas condiciones no son detectadas ni reciben atención. Pero esto no es todo. Para jóvenes de 15 a 29 años, el suicidio es la tercera causa de muerte en el mundo. Una realidad que muestra la dimensión de las presiones que pueden acompañar a esta etapa. Pero la historia no termina en riesgos. Hoy los jóvenes tienen mayor acceso a la información, educación, tecnología y espacios para expresarse y participar. En México representan una parte importante de la población. Son 30.4 millones de jóvenes de 15 a 29 años. 15.9 millones de estos son económicamente activos. También hay cambios en la forma de vida, pues cada vez menos quieren tener hijos. En nuestro país, la tasa global de fecundidad pasó a 1.6 hijos en 2024, cuando en 2014 eran 2.2 hijos. No deseo tener hijos porque siento que no forma parte de mi realización. La cuestión mundial, el hambre, la economía, el cambio climático. Hablar de juventud no debe significar únicamente hablar de problemas, también es hablar de posibilidades. Creo que sí es muy importante aprovechar estos días para, si bien celebrar toda esta energía y toda esta posibilidad, pues reconocer que le estamos quedando cortos a nuestros jóvenes. El desafío está, de acuerdo con especialistas, en que esas posibilidades no sean privilegios de unos cuantos, sino oportunidades reales para que cada joven pueda elegir su futuro, ejercer sus derechos y tener las condiciones para construir la vida que imagina. Antonio Anistro, Heraldo Media Group. Es la información del momento, Alejandro. Que tengas excelente miércoles y regreso contigo del otro lado del estudio. Gracias, Marta. Damián Martínez, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandro, ya miércoles, mitad de semana, actividad de la Leagues Cup. Lo que pasó ayer con Tigres, que empata con Vancouver en este torneo que ha dado muchísimo de qué hablar. A ver, Tigres termina empatando, pero lo que veníamos diciendo, se va a los penales. En la tanda de penales termina por obtener un punto más, es decir, se lleva 2 unidades y ahora espera que Toluca no le gane a Dallas y que Monterrey no venza a Nashville en los 90 minutos. Además, también León debe perder por 3 o más goles. Cruz Azul, o sea, una combinación bárbara. Lo que llamó la atención, por ahí creo que lo viste, fue la expulsión de Diego Lainez y también del portero Nahuel Guzmán, que fueron tendencia en materia deportiva. ¿Qué hace Nahuel? Otra nahuelada. Le marcan falta en favor de Tigres. No sé si no ve al árbitro, ahí está la expulsión, pero pasa de reojo el árbitro y lo empuja.
Nahuel dice que pensó que era un rival y que se iba a meter en la trayectoria del balón. Entonces el árbitro llega y le saca la roja y Nahuel se vuelve loco, va hacia los vestidores, tira un bote de basura, patea una silla, una mesa y después Diego Lainez también le dijo al mismo árbitro que no era posible que siempre pitaran en favor de los equipos de Estados Unidos y que no era opción que siempre ganara la MLS. Entonces se armó todo un caos, ahí está Nahuel Guzmán reclamándole al silbante. Y pues lo de Tigres, esperando resultados. Pero otra vez Nahuel, como siempre, dando de qué hablar con este Como tipo. dijiste, las nahueladas. Las nahueleadas. Oigan, y ahora vámonos con los demás resultados. Porque la Leagues Cup sigue. Y Pachuca se impuso a Charlotte bien por los Tuzos. El Salt Lake le pegó 3-0 a Juárez. Terminó con todas las aspiraciones del conjunto fronterizo. Cincinnati perdió ante el Atlas. Minnesota le pegó 3-1 al Atlante. Y Columbus empató con Pumas. Y los Pumas terminan perdiendo en penales, no ganaron ningún partido y además Sebastián... también ya bye, no, ellos son desde el pasado eliminados. ¿Sí? Y Sebastián Córdoba, que jugaba en el América, lo recuerdas, después se fue a Toluca. A Tigres, ¿no? A Tigres y termina en Toluca Sí. y llega a Pumas, se lastima horrible y No está me digas. fuera toda la temporada después de jugar la Ya no ha tenido el nivel que tuvo en América. Ya no, dicen que era un virtuoso, que es un futbolista muy técnico, le pega igualito con las dos piernas, o sea, le pega muy bien con parte interna, con derecha, con izquierda, de esos pocos virtuosos que todavía hay en el fútbol. Partidos del día de hoy de la Leagues Cup, al momento Orlando City contra el Atlético San Luis, el Inter de Miami de Lionel Messi y compañía contra León, Monterrey contra Nashville, Toluca contra Dallas, 8 de la noche, Puebla contra San Diego, 8:15, Seattle contra las Chivas que aún están ahí queriendo meterse a la siguiente fase, se ve muy difícil, y LAFC contra Querétaro, 8:30 de la noche. Y lo que les decíamos, familia, Pumas confirma, ya el cuerpo técnico lo dijo, baja importantísima, Sebastián Córdoba, ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Este tipo de lesiones que ha cojado a todos los futbolistas, le está pegando mucho, se rompen mucho del ligamento cruzado, es una lesión de futbolista. A ver, el mediocampista va a ser intervenido quirúrgicamente. En estos días, en esta semana, van a venir aquí a la Ciudad de México, lo va a operar un doctor de Guadalajara muy famoso que opera muchos futbolistas, y el conjunto universitario analiza un nuevo refuerzo tras se va a perder todo el torneo, ¿no? Lo dices muy bien, Sí. lo dices muy bien. Entonces lo que pasa con Sebastián Córdoba es pues lastimoso todo Sí, el torneo. hombre. Y buen chavo y buen futbolista. Oigan, México tiene como meta conquistar 10 medallas en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y así superar el récord histórico de 1968. Usted lo recuerda, los Juegos Olímpicos aquí en México. Rommel Pacheco aseguró que este país trabaja para aumentar sus posibilidades de podio con disciplinas como el tiro con arco. Ahí está Matías Grande, los clavados, el boxeo, el atletismo. De diversas disciplinas que son potencia en México. Vamos a escuchar a la presidenta de México. Yo estoy muy contenta con el trabajo que está haciendo Rommel y creo que no solo es de la presidenta. Lo más importante son los atletas. Los atletas están muy contentos con el trabajo de Rommel. Las propias federaciones, que también son complejas. Lo que ha buscado Rommel es generar las condiciones para que las federaciones pues también permitan la competencia. Entonces, no solamente es el trabajo directo con los atletas, sino también que las federaciones cumplan también con su trabajo. Y eso es mucha plática que ha hecho Rommel con todas las federaciones. Entonces es un trabajo colectivo y pues es un gran líder Rommel en el deporte nacional y se nota pues en el cariño que le tienen los atletas. Ahí las palabras a los micrófonos de Heraldo Media Group. Oigan, fútbol internacional, qué noticia esta. Xavi Hernández, nuevo entrenador de Países Bajos, en reemplazo de Ronald Koeman, quien dejó el cargo luego de la eliminación polémica en este mundial. El español, exfutbolista del Barcelona, regresa a los banquillos después de dirigir al Barça, también al Al-Sadd allá en Arabia Saudita.
Xavi adelantó que buscará tener un fútbol ofensivo, lo quiere dinámico, lo quiere vistoso, quiere regresar este estilo de juego muy a la naranja mecánica. Y vámonos con temas del automovilismo, muchachos, porque Cadillac dio un golpe de timón en plena temporada de Fórmula 1 a más de un mes de que venga el Gran Premio de la Ciudad de México. Deja el cargo el estratega Graham London fuera de Cadillac. Su lugar será ocupado por Marcin Budowski. Este es un muy buen timonel. La adición llega después de 3 abandonos en las últimas carreras y con escudería sin puntos. Sergio Pérez y Valtteri Bottas ocupan los últimos lugares del campeonato. Y nos vamos con información de la NBA. Vea esto nada más porque los Lakers están a punto de cambiar de dueño. Una cifra récord. A ver, imagínense, 12.500 millones de dólares los que van a pagar los empresarios Josh Kushner y Bob Iger. ¿Quién es Bob Iger? El ex CEO de Disney, ¿no? O sea, él ya está metido en los deportes, ya llegaron a un acuerdo con Mark Walter para adquirir esta franquicia en la operación más cara en la historia del deporte profesional. Es decir, no hablamos de NFL, NBA, fútbol. Esto es lo más caro que se ha dado y se va a convertir en la franquicia que se ha traspasado por más verdes, más billetes. Ahí está la información de la NBA y como última nota de esa sección deportiva, uno de los mejores basquetbolistas de las duelas, me refiero a Russell Westbrook, dice adiós, jugó 19 temporadas en la NBA, 7 equipos, ya anunció su retiro, lo hizo a través de sus redes sociales, ahí lo vemos en pantalla. Fue seleccionado en el draft de la NBA del 2008 por los Supersonics, todavía existían los Supersonics, jugó 11 temporadas con Oklahoma City, el equipo con el que fue nombrado MVP en 2017 y la verdad hizo toda una era junto a James Harden, la barba, los volvieron protagonistas de la NBA y tiene un récord de triples dobles en su carrera. Ahí está la información de la NBA y la información deportiva en este miércoles muy movidito. Correcto, gracias. Un placer. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con más. Ya está con nosotros el querido Pepe Carreño con muchos temas, Pepe. Ay, ¿por cuál quieres entrar? Mira, estamos como mosquito en campo nudista, sabemos qué hacer, pero no por dónde empezar. Mira, yo creo que hoy lo más interesante, o el punto, si no lo más importante, es la realidad de que empieza en términos reales ya un periodo de 10 a 12 semanas, 11 semanas aproximadamente, de campañas por 435 puestos en la Cámara de Diputados, por 33 puestos en la Cámara de Senadores. Ciertamente se espera que alrededor del 90% de ellos, unos 420 de los puestos en la Cámara de Diputados, ya estén más o menos sólidos en manos de demócratas o republicanos, que republicanos tienen actualmente mayoría por 2 legisladores en términos reales. Ahora, en el Senado, los republicanos tienen una mayoría de 3 legisladores. La impopularidad del presidente Trump y de sus políticas, el disgusto con la economía, el problema del incremento de los precios de las gasolinas, la guerra con Irán muy impopular y pues de hecho el que la derecha republicana aliada con Trump ha tomado una serie de posiciones extremas casi, está llevando al otro lado, a que el péndulo, o que por lo menos una buena parte del público votante estadounidense se corra hacia la izquierda. Y los demócratas, sobre todo los demócratas considerados como de izquierda, liberales, progresistas y demás, están con ganas de pelear. Quieren pelearle paso a paso, punto a punto, puesto a puesto a los republicanos. Pero para eso también tienen que vencer al aparato tradicional demócrata. Y es lo que estamos viendo en estos días, donde los republicanos, los demócratas liberales y demócratas jóvenes han comenzado a tratar y han logrado en algunos casos desplazar a veteranos legisladores demócratas. Estamos viendo un desplazamiento hacia la izquierda. ¿Qué tan lejos? No se sabe. Difícil saberlo, porque los Estados Unidos no son un país
con una izquierda que sea tradicionalmente ni siquiera cercana a la izquierda que tenemos nosotros o a la izquierda europea. Es una izquierda rosa, demócrata, socialdemócrata en el mejor de los casos, en el más extremo, y ya los califican de comunistas y rábidos. Pero los demócratas tienen una ventaja y un problema. Tienen las minorías, son el grupo que verdaderamente refleja la multiplicidad étnica, la multiplicidad cultural, la multiplicidad religiosa de los Estados Unidos. Y están eligiendo candidatos que, como Mamdani en Nueva York, el alcalde de Nueva York, o como Al Soran, el ahora candidato a senador por Minnesota, o por Michigan, perdón, son musulmanes. Y ahora los republicanos han comenzado a hablar que ahora los demócratas están eligiendo a candidatos vinculados con el ISIS, con extremistas musulmanes. Así que vamos a ver una campaña muy dura, muy fuerte, porque los demócratas tienen, gracias a Trump, un arsenal enorme por calificaciones de corruptela, por calificaciones de abuso de autoridad, por calificaciones de incapacidades, de inconformidades. Así que vamos a ver estas 10 semanas una campaña política muy, muy dura, muy difícil, que al final va a producir apenas probablemente un cambio muy pequeño. No se espera que los demócratas obtengan más allá de una mayoría de 6 asientos en la Cámara de Diputados y tal vez 2 en la Cámara de Senadores, tal vez. Así que va a ser una campaña muy peleada, muy, muy cara, carísima. Esto es un puesto de diputado que hace 40 años costaba $500,000 la campaña. Ahorita está costando 5, 10, 15 millones de dólares. Puesto de senador, hace 40 años hablar de una campaña de 25 millones de dólares era exorbitante. Ahora hablar de una campaña de 100 millones de dólares no es raro. Bueno, pues se acerca el momento y también se acercará con mayor intensidad el golpeteo a México por las campañas. Por supuesto, por supuesto. Acuérdate que somos los extraños. Sí, ya lo estamos platicando, Pepe. Ya. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Y a ustedes, gracias también. Pasen buena noche.